Yo bebo mucho y no me afecta conducir. Y cuando pierden los Puma, le pego la pared. Parpadeado. Ráscate la barba. Yo soy el hombre que ayuda, reconózcanme. Yo creo que todos somos hipócritas en esos aspectos de... Espero no meterme en un tema ahí fangoso, pero no sé si se normalizó o nos sometieron. Es el comentario más sensato que le he escuchado. Aguántese como los hombres. Beba una cerveza, sea bueno para los chingazos. Y no llore, no sea débil. ¿Cuántos de ustedes escuchan estas frases como un eco en su día a día? ¿Cuántos de ustedes han construido su imagen alrededor del hombre? ¿Pero qué carajos es un hombre? Es un reflejo de la naturaleza, es un reflejo de la cultura y sus interpretaciones. Hoy le entramos a ese tema que nos ha tocado de una u otra forma a la mayoría de las personas. Tal vez vivirlo, transitarlo, cuestionarlo o incluso sufrirlo. La masculinidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pócar de Reyes. Comenzamos. Caballero Apolo, ¿cómo se encuentra? Aguantando el calor como los machos. Ahí sí que hay que aguantarlo. Sí. Juan, ¿qué tal? De Pócar. De Pócar de Reyes. Como cada semana. Ese fue de galán, ¿no? Acá de los 80. Fue de algo, definitivamente. Fue de acá de... ¿Cómo se llamaba este? De César Évora, el que le gustaba a las jefas. Un cubano, un actor cubano. No era él. ¿No era pero ese? salían comerciales de ron, ¿no? Bueno, X, Ese. estamos bien, mi Ajá. hermano. Ron como el que tomaba a José José. No. No, ese era Brandy, ¿verdad? O No, como- era... De todo. Sí. Ok. Y la pregunta obligada, ¿cómo estás tú, Armando? Excelente. 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 Estamos perfectos, caballeros. Qué macho. Y no podemos dejar de lado Macho. a nuestros camaradas que nos acompañan episodio tras episodio. Alien Sin, que hoy regresó. Hoy regresó, sí. Hoy regresó de su viaje, hoy sí le tocaba. Es que tema. dijo, no voy a salir en un episodio que va a tener muy pocas vistas, entonces regreso para cuando suban el rating. Vengo a levantarles el rating. Sí. Bueno, con su tropa, por supuesto. Y también Jacinto. Sí. Jacinto, que ya renunció a vestirse de alguna manera. Hace mucho calor y ya mejor Metió su carta de recursos humanos. Lo sentía como... O me aumentan el sueldo. O dejo de hacer cosplay. Sí. Pues muy bien. Bienvenidos también, bienvenidas allá en casita, desde donde nos vean, a un nuevo episodio, como cada semana. Y como habrán adivinado, por el título, por la miniatura, por la introducción, por todo, el capítulo que hoy nos toca es el de masculinidad. Creo que es un tema interesante, es un tema que puede dar mucho pie para historias, para debate, para anécdotas. Pues a ver qué sale por ahí, ¿no? A ver qué sale. Sí. Esperemos que no raspemos algo. Que no dañemos masculinidades. Ahí, lo siento por ustedes. Arman siempre es así como, yo me deslindo de todos ustedes. Pues es que... Depende. Yo tengo la razón absoluta. No, claro Adiós. que no. Yo me deslindo de todos ustedes, pero no sé si tenga la razón. Ese es un pequeño detalle nada más. Depende. Sí, depende. Depende, efectivamente. La palabra favorita. Y como todo depende, pues, ¿cómo fue su historia a través de esto con este concepto extraño que es masculinidad? O sea, ¿qué les enseñaron que era lo masculino, lo hombre? Yo soy macho. Yo creo que la más clásica es la de los hombres no lloran, ¿no? Sí. No llores, La no de seas chavitos. peuteo. ¿No? Sí, no, solo las niñas lloran. Solo las niñas lloran. Eso, los juguetes, güey. Los juguetes que son exclusivos para niños, que no puedes claro, estar jugando tú con Barbies. muñequitas, con Barbies, con lo que sea. Tú tienes tus juegos, tú juegas con tanquecitos, con pistolas, porque eso es lo que hacen los niños. Los niños, desde chiquititos te empiezan Sí. a ya llevar por ese camino de lo que se supone que debe de ser, Tú ¿no? juegas fútbol y no bailas, ¿no? Ballet, todo eso no. Karate. ¿Y cómo lo sufres en el futuro? Ojalá aprendieras a bailar. Sí, así. cabrón. Sí. En ese momento, sí. Sí. Pero justo en esta parte, por ejemplo, ¿sí les tocó a ustedes? O sea, ¿sí vivieron eso de no llores, solo juega de esta manera, no expreses, algo así?
En casa no. Ajá. O sea, en casa no era como de eso es de niñas o la chingada. Seguramente sí hubo alguno que otro comentario, ¿no? Claro, claro. Pero Ajá. creo que los más fuertes o era más recurrente en la escuela. En la escuela. Ah, claro, Porque, ajá. ay, ya va a llorar, es niña. Entonces... Y la presión social, además, sí, así sí, sí. espantosa. Entonces, sí. no, yo no soy niña, ¿no? Entonces, con mi falda. No, pues creo que sí era más en la escuela con los compas. Ah, es que ese güey es bien puto, no es niño, ¿no? Entonces, así fue como yo lo vi. Te digo, reitero, en la casa seguramente sí hubo alguna que otra, porque pues también mi abuelo era de la vieja usanza, ¿no? Claro, claro. Pero no, hasta eso mi papá no era tan macho, como, bueno, lo que se le reconoce a, ¿no? En ese Esas tiempo de actitudes. macho, ajá. Sí, no, igual yo creo que en casa, bueno, no creo, en casa de igual manera nunca fue como de esa manera que me dijeran, sí, o sea, tienes que, no lloras, o los niños no lloran, o los hombres, o no tienes que jugar de esta manera. Sí, creo que como Apolo fue más en la escuela, y pues el círculo tal vez con el que te juntas, ¿no? Empieza como que a influir en ese sentido. Y sobre todo yo creo que si te empiezas a juntar con amigos más grandes de repente, pues todavía lo influye más. Sí. ¿No? Porque pues de igual Más manera, marcado, sí. exactamente, es como el chavito y es al que hay que irlo como llevando, ¿no? Por lo que debe de ser. El camino correcto. Es correcto, es lo que dicen, ¿no? Que pues sabemos que tal vez hoy en día creo que pues ya se tocan mucho de esos temas ya mucho más abiertamente, ¿no? Ujú. Pero sí, no, en ese punto no, creo que nunca, en casa nunca me dijeron así como, pues un hombre, un niño debe ser de esta manera. Hasta eso creo que mi mamá y mi papá siempre fueron muy comprensivos en cualquier y abiertos. Ajá. Ajá. Pero sí. Y en tu caso, Irving, porque nos has contado que tú creciste particularmente con muchas mujeres, ¿no? Ajá, sí, yo crecí con 2 mujeres, pero justo de los primeros años de mi vida sí fue, pues ya sabes, el matrimonio feliz. Perdón. Entonces, en esos años sí la influencia de comentarios, pues por parte de mi papá de ese estilo, la verdad sí estuvieron presentes. Yo recuerdo que sí había, digamos, en la primaria en la que tuve oportunidad de asistir era privada y había talleres, entonces podías escoger entre natación, karate, pintura, sí había varios talleres, ¿no? Y yo escogí natación y recuerdo que me cuestionaron, ¿no? De que por qué natación y no karate. Ah, claro. Y yo, no, pues es que pues, natación está más chido. A mí desde morro me gustó el pedo del agua. Y y pues así ya, y pues de fuera, sí fue como una cultura muy así apegada a los hombres no lloran, solo las mujeres y bla, bla, bla. Que también de fuera, o sea, fuera con amigos. Con Ajá, familia, sí, ok. desde dentro más por parte de hecho pues solo por parte de mi papá, porque mi mamá o mi abue tampoco nunca hicieron nada de eso, ¿no? Solo mi papá sí lo recuerdo. Y pues lo mismo en la escuela, ¿no? Quiere llorar y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. En mi caso fue similar, pues crecimos igual bajo el mismo techo. Entonces, también mis papás en ningún momento explícitamente decían eso, tenías que comportarte de alguna manera. Y más mi mamá también, pues te animaba a explorar lo que te gustaba. Tengo la ligera impresión de que posteriormente hubo interpretaciones respecto a mí, por ejemplo, que ya entraré más adelante en el tema. Pero rescatando esta parte, porque también es cierto, también me tocaron más comentarios o actitudes fuera de la familia, en el tema social, ¿no? Sí. Y creo que mucho de la influencia de lo que consideramos como masculino, como de hombres y demás, viene de ahí, del tema social, del tema cultural. A mí me tocó ya, digamos un poco al final, toda esta parte de los grandes héroes de acción. O sea, las grandes figuras masculinas super mamadas que sí salvaban el mundo con sus puños, ¿no? Pero yo tengo la ligera impresión así, de que a ustedes les tocó más ese apogeo. Entonces, ¿influyó en algo en su perspectiva el ver estas películas de acción? O sea, el cómo se representa, porque creo que no se ha borrado del todo. Sí, no. De hecho, no se ha borrado casi nada esa misma figura, pero conforme fueron creciendo con estas figuras, con estas referencias, ¿les influyó en algo en cómo debía comportarse, cómo se veía un hombre?
Yo sí, profe, yo sí. Es que me acordé así, llegó un flachazo, un flashazo bien chido de mi infancia. Recuerdo que un sector de la familia paterna, de unos primos, en cada celebración que había de cumpleaños y había piñatas, ellos siempre querían romper la piñata a patadas, a golpes. Ajá, y los tíos sí les dejaban darle pues unas 2, 3 patadas porque creo que practicaban algún arte marcial, ¿no? Y siempre era lo mismo, siempre querían los primos darle sus madrazos a la piñata. Y sí, era justo era el auge, eran los 90s, ¿no? De ese tema de... Pues no sé, del macho men, los golpes, quererlo solucionar siempre con violencia, con golpes, con músculos. Sí, que estaba el Arnold Schwarzenegger, el Sylvester Stallone, los personajes que te refieres, ¿no? Sí, Rambo, Rocky, sí, todo Terminator, sí. De... Jean-Claude Van Damme. Digo, creo que... Ya casi no me tocó él. ¿No? Ninguno me tocó, de hecho. Así. Pero... Chuck Norris. Clint Eastwood. No. No. No conozco a nadie de los que has mencionado. Madre. Tenemos que hacer uno. Bueno, voy a hacer mi podcast solito. Póker de viejos. Se abre... Póker de viejos. Se abre convocatoria. Ajá. Ahí manden. Yo los entrevisto. Pero sí, creo que sí me tocó mucho esa parte de estos superhéroes, o no sé cómo llamarles. Pues casi, ¿no? Masculinos, superhéroes masculinos. Sí. Machos. Pero, güey, creo que también era muy cabrón fuera de esos héroes, para a lo mejor desviándome un poquito del tema, pero en las novelas, el claro, macho, ajá. así, que llegaba en caballo. Pelo en pecho. Ajá, sí, güey, sí, esos eran los machos que pues representaban como ¿cómo se llama? Al macho aquí en México, ¿no? El otro era pues internacional, era muy de Hollywood, lo que tú quieras, pero eso es lo que a mí me tocó. Y creo que algo tiene característico esta parte, o en estas figuras, que es el suprimir las emociones, particularmente, o sea, y que... Bueno, ciertas emociones, ya lo hemos hablado en otros capítulos, como hacia los hombres, y creo que en muchas referencias de este estilo se encaminaba hacia la violencia. Sí. O sea, hacia los golpes, hacia la batalla, hacia el enojo. Incluso cuando se llegaba a ver personas llorar, hombres llorar, incluso en las novelas llego a recordar, era como de frustración y de enojo también, o sea, era también esa descarga desde ese lado, ¿no? No era como de tristeza y otras esas emociones que también podrían despertar el llanto. ¿Cómo ustedes han vivido esa parte, ¿no? De las emociones en estas figuras? Bueno, de esas figuras no recuerdo tanto, pero el llanto creo que sí fue algo como muy... ¿Cómo se llama? ¿Reprimido? Muy reprimido. No sé si reprimido, pero al menos... ¿Juzgado? Un poquillo, un poquito juzgado. Pero porque dicen que los hombres no deben llorar. No deben llorar, que las menos por una mujer, que ha pagado más. Los únicos sentimientos permitidos para un hombre era el enojo y ya, güey. Sí. Ya. Era el Párale enojo de contar. Y el resolver. Y que además se ve bien, ¿no? O sea, el resolver desde el enojo, el ser el peleonero, el que más gana, el que más impone, es también como esta imagen de... El macho alfa. Exactamente. Empezar a ser el machito alfa, ¿no? Desde morrillo. Pero, pues igual crecí... Era muy chillón, y creo que hasta la fecha sigo siendo muy, muy chillón yo. Pero sí fue algo que era un poquillo juzgado, ¿no? Ver a un hombre llorar. Entonces, pues sí, si lloro me voy a mi cuarto. No, que nadie me vea. Ok, sí. Sí, igual o sea, sí afectó esa parte. O sea, sí no querías que te vieran llorar. Ajá, sí. Pues al final me acaban viendo porque pues, me ganaba el llanto. Pero sí, era algo que no me gustaba. Claro. Y hasta la fecha. ¿Que no te gusta llorar? No. ¿O no te gusta que te vean mientras lloras? No me gusta que me vean. Así cuando pierden los Pumas,
Le pego a la pared. Le pego, hago un hoyo en el closet. Y lloro. Tocaste el punto, porque creo que por ahí sí hay un estudio, ¿no? Que dice que los hombres sí lloran más por un equipo de fútbol que por decepciones amorosas. ¿Tampoco? Sí. No manches. Porque también es de hombres. Porque, sí, casarte claro. con tu equipo. Es correcto. Pero no, o sea, sí creo que siempre ha sido como ese tabú, ¿no? De que pues un hombre no se le permite, más que llorar, mostrar sus emociones. Ujú. ¿No? El hombre está para resolver, el hombre está para proveer, el hombre está para solucionar las situaciones, el hombre está para nunca achicarse y el hombre es el que siempre tiene que dar la cara, ¿no? Ante todo. Eso es como lo que muchas veces o gran parte de la sociedad ha hecho o ha inculcado, ¿no? En los hombres desde muy pequeños y desde hace mucho tiempo. No creo que ahorita, como lo mencionaba, ya se ha aperturado un poquito más ese tema. Yo también soy bien chillón, ¿no? Claro que no. Claro que sí. Dice, porque no me has visto, porque también me escondo. Exactamente. No, pero sí, digo, o sea, creo que me cuesta de repente también demostrar las emociones. En ese sentido, sí soy alguien como más frío, más calmado. No exploto en emociones o no se me ve esta parte, ¿no? Siempre soy como muy cuidadoso en eso. Yo creo igual por el cómo el que nunca fue bien visto y no en casa, como lo hemos mencionado, sino que en general, ¿no? Ajá. Por la sociedad, los amigos, la otra familia, que yo creo que eso también nos ayudó a que no veíamos tanto a la familia. Éramos Sí. más como el núcleo de nosotros y tantán, ¿no? Y párale de contar, ¿no? Y tus amigos que tenías ahí y mi mamá siempre fue como muy cuidadosa en ese sentido de no soltarnos como más. Y eso. Y ya. Sí, porque otra parte de la familia es muy conservadora. Ujú. Siento, entonces sí nos habría afectado ahí. Pero Irving, ¿tú qué tal? Pues en mi caso creo que, pues fuera de lo que comentaba al inicio de los hombres no lloran y así, pues creo que fue pues realmente lo más marcado, ¿no? Porque, pues como tal, sí recuerdo, pues eso, ¿no? El hecho de ser, no llores, ¿no? No seas, pues sí, no seas puto, ¿no? No llores, y empezar como, pues no sé, como desde esa edad a cuestionarse si es bueno a lo mejor expresar los sentimientos, ¿no? Y de hecho creo que hasta la fecha no es tan bien, o sea, no, porque luego vemos en redes, ¿no? De que escucha un hombre o que se exprese y a veces nos expresamos y lo que decimos no es pues bien recibido, no es como tan no sé, como que no lo dijera en cualquier foro, ¿no? Y es como que, sí, pero ¿y cuánto ganas, no? Siempre es como que el tema del hombre siempre va inclinado a eso, ¿no? A cuánto puede proveer, cuánto puede dar, cuánto puede resolver, qué tanto tiene de algo. Porque esa es la forma en la que, pues como que conceptualmente así se me inculcó de morro, ¿no? Ujú. Posteriormente, pues sí, ya después pues, vi a mis dos jefas rifándose por mi hermana y supe que realmente pues los géneros no importan si eres hombre o mujer, te rifas igual. Claro. En mi caso, por ejemplo, sí cuando le he trabajado en terapia, esta parte de cómo ha sido ser hombre, sí me jugó mucho en contra conforme fui creciendo. Particularmente cuando era niño. Pero yo, cuando me he reconocido, o sea, me expreso mucho a través del cuerpo. Entonces, muevo mucho mi cuerpo cuando siento emociones. Y recuerdo que de niño, y buena parte conforme fui creciendo, lo reprimía mucho. También por esta parte de cómo vas a hacer como expresarte con el cuerpo, Ajá. hacer con ademanes, hacer inflexiones en la voz, ¿no? Creo que por eso me gustó mucho teatro cuando finalmente entré ahí. Porque era como un lugar permitido para expresarte corporalmente y jugar con todo eso, ¿no? Pero de niño, me preocupó mucho, de niño y adolescente, que es cuando te estás creando también esa identidad. Me preocupaba mucho también como ver esa parte del macho, o sea, ser como hombre, ¿no? O sea, tener que la voz grave, que tener que barba, que estar grandote, que imponer y todo eso. Entonces sí recuerdo que en ese momento no lo experimentaba, o sea, no lo veía así.
Ya en retrospectiva sí me sentía muy reprimido al comportarme, al expresarme, las emociones que sentía. Justo eso, o sea, también lo guardaba para mí. No me gustaba expresarlo, o sea, lloraba también en mi cuarto hacia oscuras, sin que me viera nadie, sin que me escuchara. Entonces sí recuerdo que me jugó mucho en contra, y después, ya creo que avanzaremos más en eso. También como al reconocerme en mi cuerpo, al entenderme y demás, me jugó mucho en contra como esa imagen de lo que debería de ser el hombre. Sí recuerdo que me jugó. Y justo, o sea, no mucho por el tema de la sociedad y las referencias alrededor. No tanto del núcleo familiar, pero sí con las referencias sociales, sí me jugó mucho en contra. Y lo que me voló la cabeza cuando empecé a trabajarlo en emociones y demás, es que no te das cuenta. O sea, tú creces así y creces como con esa forma y esa manera de pensar y de ver el mundo y ni lo cuestionas, ¿no? O sea, salvo que tengas unas referencias como que vayan a lo contrario de esa experiencia, pero tú crees que así son las cosas, o sea, que así debería de ser y que así está bien y no te cuestionas qué estás reprimiendo, qué te estás privando y demás por cumplir esa imagen como de hombre. Dicho, ahora que dices eso, hay modelos muy marcados en la sociedad, por ejemplo... Ya lo dije, ¿no? Hombres sufriendo por temas de fútbol, no sé, Messi llorando porque perdieron el mundial perdón. O otros actores, por ejemplo, no sé, Will Smith en Busca de la Felicidad, sufriendo, o sea, haciendo como el papel que en sociedad, o a lo mejor en las familias mexicanas, lo hace más una mujer, ¿no? El ver por los hijos, el estar ahí como viendo qué pedo. El estar presente. Ajá, el estar presente. Y en esa película, pues lo hace un hombre, ¿no? Y es como que, pues no sé, como que sí hiere algunas sensibilidades ese tema de, pues de ver a un hombre tan vulnerado o vulnerable y luego pones el mismo escenario en una mujer y ahí es como que... Pues es normal, ¿no? Ajá, es normal, lleva un honor, lleva chispitas, que lo haga una mujer es como un reconocimiento, pues no sé, como que nada, así yo lo percibo, ¿no? Ajá. Es lo que se ve, pero pues creo que sí es algo que hoy son nuevas tendencias, son nuevos modelos, cosas que han ido evolucionando, ¿no? Pero igual, o sea, yo creo que por ejemplo esa película que a mí me gusta mucho, la de En Busca de la Felicidad, al final o entre líneas, pues te marca que un hombre aún así la tiene que hacer y la tiene que armar y a ver cómo, o sea, pues sí pasarás por un montón de cosas, pero, pues, o sea, te tienes que convertir en aquel sototote, ¿no? Porque y además está mucho de fondo, ahorita hablamos un poco cómo ha sido la represión hacia el hombre, en términos de emociones y demás, pero... ese doble discurso detrás de el hombre tiene que resolver, el hombre hace uso de su inteligencia para salir adelante, el hombre provee, el hombre se impone, todo eso, también coloca la figura del hombre en una posición superior, en una posición de alguien que tiene poder, en una posición que tiene influencia sobre otras personas, ¿no? Y ese es un doble discurso porque sí podemos decir, claro, nos reprimen de unas formas, pero también nos volvemos opresores de otras hacia otras personas, particularmente hacia las mujeres que recluyen en los cuidados maternales y solo en esta parte, o sea, no, difícilmente se veían muchas referencias en el pasado, hablando un poco de estos héroes de acción, donde mujeres cumplieran ese rol. No había. China. Eran sumisas, dependían de que le salvaran y todo eso. Mujer Maravilla. China. China, sí es cierto. Yo pensé que decía China de los chinos. No, sí, China, la princesa guerrera. Exactamente. Y aún así, esas características se asociaban masculinas. Sí. O sea, era una mujer masculina. Sí. ¿no? No era una mujer, era una mujer masculina. Pero, o sea, todavía China fue el crush, yo creo que de muchos. De varios. Sí, probablemente. Digo, sí ubico quién es, pero no, ya no me tocó. Todos sí, seguramente sabes que Pero justo es como ese doble 4. discurso. 4. Ese doble discurso donde sí puede ser como represión hacia un lado, pero también te conviertes en el opresor de muchas otras formas, ¿no? Pero, no solo hacia mujeres, sino también hacia otros hombres. O sea, porque también está la figura del macho La alfa que doctora decías, Queen, ¿no? El que tenías que dominar a otros y otros pues tenían que ser dominados, Sí. ¿no? Pero es que es justo eso, ¿no? O sea, entiendo esa parte, tanto la represión, ¿no? Hacia uno, por la sociedad, hacia uno mismo, como la opresión que eso puede causar convirtiéndote en ese modelo. Uh-huh. Pero de igual manera es esa presión social que cargas, ¿no? Y que terminas cargando. Porque claro. Sí, o sea, tienes que llegar a ser ese y vas a poder tener influencia y vas a tener poder
vas a tener poder, lo que sea, a veces sí, a veces no. Pero aún así es esa presión que terminas cargando, ¿no? Con eso de que pues tal vez no era lo que yo... Totalmente. Sí. Lo que yo quería, ¿no? O sea, no era a lo que yo buscaba. Sin embargo, la sociedad me fue empujando, yo, mi familia, mis amigos, toda esta parte me fue encaminando, ¿no? Y llegan puntos donde es muy difícil para una persona salir y dejar de encasillarse en eso, ¿no? Porque para donde voltee, pues sí están esta gente que se está apuntando, ¿no? Y tienes que ser tú y tienes que hacerlo así, tienes que eres aquel sotote y tú tienes que hacerlo. Como decía Irving, ¿no? O sea, ¿por qué natación y no te metiste a karate? Exactamente. O sea, dices, yo no quiero pegar a las personas, a mí no me gusta eso y de todos modos te avientan. Yo solo poleo con gente mala, ¿no? Entonces, híjole, yo creo... Digo, estamos hablando de la masculinidad, digo, porque para todos hay como siempre esa presión y cada uno carga esa presión a su manera, pero sí es algo que es complicado, ¿no? Porque a veces llegarás a ese punto o llegarán a ese punto sin querer haber llegado realmente, ¿no? Sin querer haber estado ahí realmente y cumpliendo un rol. Al final del día tu vida se convierte en cumplir solamente un rol. Un rol, sí, ¿no? el rol del hombre. Y no disfrutas en realidad los momentos, no disfrutas ese camino, no disfrutas nada. Claro, ¿no? porque o sea, en la conversión de qué es un hombre nunca se te cuestiona. O sea, nunca se te cuestiona eso de si te gusta, de si no te gusta, de si quieres, si no quieres, si te sientes identificado. Es lo que ¿no? hay. Hazlo. Es lo que hay y es para donde hay. Así es el mundo, no es mucho este recurso de así es el mundo, es que es natural que así sea el hombre, ¿no? Entonces, pues es que si es natural y es así, pues ya. Pues así tiene que ser. Ajá. No hay punto, o sea, ¿por qué cuestionártelo? Y creo que ahora, en los tiempos modernos, hay ligera más apertura. No me atrevo a decir que hay una mayor apertura, porque creo que todavía es muy, muy reprimido y todavía es muy criticado, Sí. ¿no? Digo, en experiencia personal, por ejemplo, tengo varios amigos que aún así me señalan, ¿no? O sea, me critican o algo así en esta parte que les dice de la expresión y demás, como que cuestionan, por ejemplo, mi identidad sexual. Y es como, ¿por qué? O sea, en ocasiones decían, no, yo soy heterosexual. Y regularmente me lo cuestionaban. Si eres hetero o no. Y es como, ¿por qué no crees lo que yo te estoy diciendo? O sea, ¿por qué me estás cuestionando solo por no encajar con el modelo tradicional? ¿no? Entonces creo que en la actualidad, sí hay ligera mayor apertura, aún es muy criticado, pero sí está ya más en la conversación nuevos modelos de masculinidad. Y es que yo creo que esa ligera apertura se da porque vivimos en urbanizaciones grandes, ¿no? Sí, por supuesto. Pero claro. lo platicamos en algún momento con lo mismo con la tecnología, pero vete a un pueblo o vete a un poblado que pues está más retirado, donde hay usos y costumbres, pues no, ahí el macho es macho y sigue habiendo todo este tipo de cosas que a nosotros tal vez no nos tocó como tal, pero sí hay historias para echar para arriba, porque todos tenemos familia en algún pueblillo, en algún lado, y que nos cuentan las historias. Y no, y el abuelo tal era así, ¿no? Y cuando llegaba, pues todos se tenían que callar, o cuando llegaba, y era el que comía primero. Exactamente, así, ¿no? Le servían, le quitaban las botas y todo. Es correcto, ¿no? Y los chingazos y toda esta parte que se vuelve muy natural y muy normal y se normaliza en este tipo de lugares. Justo. Y creo que era algo que me interesaba preguntarles mucho, es esa transición. Porque siento, pues por mi edad y todo eso, yo estoy más del lado de la ligera apertura. O sea, no me tocó tanto esta parte de los héroes de acción de los 90 y toda esa cuestión tan marcada, sino ya un poco más el proceso de cuestionamiento. Pero ustedes que sí lo vivieron, o sea, ¿cómo han experimentado esta transición de pronto de pasar de un modelo como muy tradicional del hombre a ahora a los cuestionamientos nuevos que hay? Creo que, bueno, no me tocó esa transición. Simplemente crecí. Yo sigo siendo. Yo sí llego y no está la comida hecha. Yo soy cabrón. Hay chingazos. Alguien pierde. Sí, Para mí, por no haberla llevado, no por no haberla comprado. No, o sea, ese salto fue, yo creo que justamente en urbanizaciones, fue así en chinga de una generación a otra, ¿no? Porque antes, yo recuerdo el quehacer, pues era la mujer, cabrón, ¿no? Uh-huh. Tú llegabas y la mujer tenía que tener la comida, la ropa, el quehacer, todo hecho. Los hijos. Y todo. de una generación a otra, pues ahora ya son los güeyes que además de trabajar tienen que, ¿cómo se llama? Pues hacer el quehacer y la chingada, todo parejo. Uh-huh. O sea, nosotros no vivimos una transición, más bien ya nos tocó crecer con
con esa nueva cultura. ¿Por qué? No sé. Creo que más bien fue... No sé, güey. No, espero no meterme en un tema ahí fangoso, pero no creo que haya sido tanto el cambio del hombre, sino el de la mujer. No creo que el hombre haya decidido, ay, güey, pues ya me voy a poner a hacer qué hacer. Claro, ¿no? claro. No, la mujer dijo, tú me vas a ayudar, cabrón, y entonces ahí la masculinidad fue cuando... Bueno, ese tipo de Hay que hacer masculinidad... las cosas iguales. Ajá, exacto. Ahí fue la mujer la que dijo, no, papito, pues esa masculinidad a mí no me sirve. Si quieres, aquí vamos a hacer parejos, cabrón, ¿no? Los dos trabajamos, los dos le ponemos, nada de que pues tú das el dinero y yo hago el quehacer, no. Cada quien. O sea, te digo, nada más para cerrar. Ajá. Este cambio no fue impulsado por el hombre. Por supuesto, sí. Fue la damita la que se encargó de ponernos en esa situación. Claro. Y no sé si se normalizó o nos sometieron. Estamos siendo sometidos en este momento. Preferiría llamarle que despertó la conciencia, así, más No, que ser hermano, sometido. no, somos sometidos. Que al final el día está bien, creo, ¿no? O sea... ¿Se sometido? Así. No. O sea, si no... ¿Estás bien, señor? Así afuera de la toma. La cámara. Parpadeado. Ráscate la barba. Está bien. No, o sea, yo creo que al final sí es un rol, porque le quitas, es que no nada más es como esto, ¿no? Es que el quehacer, es que los hijos, es que no. O sea, quita esa presión social que durante generaciones se le ha cargado al hombre, ¿no? Que es el que tiene que hacerlo y deshacer, ¿no? Divídela, desaparécela o deja que fluya, porque digo, a lo mejor es algo que traemos cargado y que vamos a traer cargado todavía algunos años más, algunas generaciones, no lo sé. Pero quitando la parte de ahí labores y toda esta parte, o sea, creo que divides esa presión emocional, ¿sabes? O sea, puedes aperturar un poco más tus emociones en ese sentido, porque entonces ya puedes dividir esa carga emocional que no solamente es la de hay que lavar los trastes, hay que barrer, hay que hacer, hay que ayudar, ¿no? O sea, sino que ya también puedes aperturarte un poco más a eso, yo creo. Yo creo que todos somos hipócritas en esos aspectos de roles. Sí lo vi. Siento que hay hipocresía en ese tema de quién hace qué, porque cuando se analiza un escenario desde la postura a lo mejor de un él, se puede llegar a una conclusión, ¿no? Pero si se hace desde una ella, pues es otra conclusión, ¿no? Por ejemplo, los quehaceres del lugar, ¿no? Si lo hace un hombre, pues solo está atendiendo a sus responsabilidades normales, ¿no? Pero si lo hace una mujer y te paras allá, pues entonces hasta yo creo que en algunos filtros caen conclusiones de, pues que, ¿por qué lo está haciendo ella? ¿Por qué no lo hace el hombre? Ya caché. Y luego así, sin contexto, hasta puede resultar más, pues peor, ¿no? Porque, no sé, si se lo cuenta o lo escucha en los oídos equivocados, ay, ¿por qué no lo hace él? Pues porque a lo mejor él está pues chingándose en el trabajo y pues a mí me toca hacer, no sé. Por ¿no? machito. Ajá, por machito. Entonces creo que hay hipocresía. Creo que hay hipocresía de ambas partes porque cuando... O sea, no en todos los filtros es acierto y no en todos los filtros está castigado lo que haga uno o lo haga el otro. Es que yo creo que está bien sin caer en excesos, ¿no? O sin caer en límites, porque, híjole, también eso es un tema bien rasposo y bien de aquellos cuando se empiezan a rozar los límites ya de los dos lados, ¿no? De cuando te dicen, pues es que un hombre es el que tiene que también hacerlo, así por esto y porque hemos... Y el hombre ha sometido a las mujeres y el hombre es el que tiene el poder y vamos a echarlos para abajo y vamos y contra ellos. O sea, yo creo que rozar ya con esos límites también es peligroso y ya no está chido, ¿no? Y luego la parte del hombre. Rompen paredes. Es correcto, pintan y... Por acá, sí. Pero está chido, sigan haciéndolo. Y si lo cuestionas, exacto, sí, caes en... pues... No sé, son temas bien... O sea, yo, por ejemplo, de manera muy personal, tengo un grupo de amigos que nos... O sea, que nos dejaron de hablar a las morras justamente por como caer en temas pues muy, muy de machos, ¿no? O sea, esto de como de romper el molde de cómo se ve hoy en día un hombre en todos lados, ¿no? En pareja, en sociedad, en amigos, ¿no? Entonces,
mostrar el rol como de papá, del ser cariñoso. No sé, como que depende mucho qué filtro lo esté viendo para llegar a una conclusión que sea como transparente para todos los contextos. No sé cómo... Es que creo que eso no es posible. O sea, el encontrar una conclusión transparente para todos los contextos no aplica porque los contextos son diferentes. Entonces sí se tendría que contextualizar a cada situación el llegar o sacar las conclusiones de lo que se esté hablando, ¿no? En esta cuestión, por ejemplo, de, ¿cómo decías? De los límites. El papá cariñoso, ¿no? Los límites y todo eso. Uh-huh. Ajá. Es que creo que sí es importante a veces señalar un poco el lenguaje que se utiliza, porque luego pasa de ser esta parte de ayudemos en las cosas del hogar, ¿no? Pero pues no estás ayudando, brother, es tu responsabilidad también, ¿no? O sea, no es ayuda, es lo que te toca, ¿no? Es una repartición de responsabilidades. De pronto a veces las palabras, aunque son como sutiles, ¿cómo? Responsabilidades. Las palabras, aunque son como sutiles, sí colocan en posiciones diferentes. Porque entonces yo soy el hombre que ayuda, reconózcanme porque yo estoy haciendo algo diferente, yo estoy ayudando. Cuélguenme, ¿no? La medallita de buen hombre. Exactamente, y es, no, tú deberías hacer eso también, ¿no? Claro, entra las partes de los contextos en los que tal vez la pareja entra en acuerdos en donde sí, quizás es el hombre el que pues trabaja y hace esto y si la... Qué bueno que lo tocaste porque para allá iba. Si la mujer no trabaja, es un acuerdo hablado, ¿no? Es un acuerdo hablado de, bueno, si independientemente, es más, ni siquiera vamos a hablar de hombre o mujer. Una parte de la pareja trabaja y la otra parte se queda en casa, pueden hablar en acuerdos de repartirse las tareas. No obstante, a veces también, y es creo que una parte de lo que ha cambiado o de lo que se ha cuestionado mucho, es que las labores del hogar no son cualquier cosa. O sea, no es una cosa de, ay, pues te pones a lavar trastes, te pones a trapear, ¿no? Son muy cansadas. O sea, son muy cansadas, son muy demandantes también, y ni se diga si se tienen crías, ¿no? O sea, si hay hijas... pensé que ibas a decir, ni se diga si la hace una mujer. Crías. No, o sea, si hay hijas, como si hay perros. hijos, o sea, también es una cuestión como animales, o sea, pues, lo que somos. O sea, si hay también hijas y hijos y demás, o sea, es una cosa bien, bien demandante también estar todo el día atendiendo labores del hogar. O sea, es un trabajo, y un trabajo no remunerado además, ¿no? O sea, también es demandante, pero creo que ahí es importante el tema de los contextos porque es hablar de acuerdos, ¿no? O sea, Sí, no. O sea, concuerdo prácticamente en todo lo que acabas de decir, ¿no? Pero también el que... O sea, entiendo toda esta parte que durante mucho tiempo se ha menospreciado el trabajo doméstico. ¿Qué hacen ¿no? los hombres? El quedarse... Ajá, el quedarse con los niños y toda esta parte. Sí, se ha menospreciado. Pero esto de hablar, a ver, de que es un trabajo que sí, que efectivamente tiene su grado de dificultad, su esfuerzo, es muy pesado y que no es remunerado, es donde llego a entrar como un poquito en conflicto, porque efectivamente si hay un acuerdo entre las dos partes en una pareja y una de estas partes va a decir, ok, yo hago esto, yo me encargo, ¿no? del hogar, y la otra parte yo me encargo de proveer, quien sea, cualquiera de los dos. Es que es un complemento entre los dos. O sea, no es de que no es remunerado, no, sino que la otra parte también se está encargando de que pues no te falte nada, de que tú, que eres quien tomó la decisión o llegamos a un común acuerdo de que tú estés en la casa, no te tengas que estar preocupando por si se va a pagar el lugar donde vivimos, por si vas a tener luz, por si vas a tener agua, por si vas a tener comida, por si vamos a salir a algún lado, por si hay alguna necesidad. Esa parte tú no te vas a preocupar. Gracias. Desde que empezó el podcast. Entonces, esa parte, pues también se vuelve la parte de la otra parte de la pareja, ¿no? Aquella que sí no está haciendo esas labores que también, pero no menospreciemos la otra labor. Pues no, porque la otra labor, o sea, no es porque, pues como ya trabaja, pues ya. No, pero el de la casa, pues es más, porque pues es que también no sabemos, o sea, yo creo que lo ideal, lo sano es sí llegar a un acuerdo y que cada quien, pues, tome las responsabilidades que quieran en ese acuerdo y se apeguen a ellas, ¿no? Sí, es que creo que no va justo por ahí el tema de
menospreciar un lado u otro, ¿no? Creo que es justo lo que dices, o sea, es una cuestión de responsabilidad y de acuerdos. No obstante, pues sí creo que también la parte, incluso dentro de estos acuerdos, la parte de la labor doméstica puede ser muy demandante porque si bien el trabajo se ajusta a un horario, más o menos, la labor doméstica son casi 24 horas. O sea, todo el tiempo hay que estar haciendo algo, todo el tiempo se limpia, hay que guardar, hay que atender, todo el tiempo hay que trastes sucios. Entonces sí es un poco también como, aunque la otra parte esté trabajando y no esté, digamos, todo el tiempo en casa, pues también aún en esos acuerdos, pues vamos a hablar también de lo que te corresponde tuyo, por lo menos tu ropa déjala donde debería de ir, tus trastes no los dejes ahí botados esperando que la otra parte regularmente en esta sociedad machista es la mujer, se encargue de eso. O sea, pues tú también colabora, no nada más porque trabajes, ya deslíndate del resto de las cosas. Pues no, o sea, también hay una cuestión de colaboración ahí que se tiene que hablar, que se tiene que acordar y todo esto. Ajá, o sea, y es que estoy de acuerdo, pero sí me causa un poco de conflicto este discurso. Ya dile algo. ¿No? Porque lo terminas poniendo en una balanza. Al final del día lo terminas poniendo en una balanza que los esfuerzos son distintos en ambos sentidos. Bueno, y no necesariamente es así. En este capítulo que era de masculinidad y acabó siendo de las labores domésticas. Sí, creo que es un tema donde se ve mucho lo masculino, ¿no? Y la sexualidad. Creo que no estoy tan preparado ahorita como para hablar al respecto. O sea, no vengo tan claro como para hablar. Sin miedo, sin miedo. No lave los trastes. Vengo muy cansado. Pero mi gordo ya me dijo. Que no te preocupes. Yo ya no me preocupo. No te va a faltar nada. Muy bien. ¿Qué pedo con las salidas de hombres? ¿No? O sea, porque en la no sé, cuando sales con los compas, ¿qué es lo que tienen que hacer los güeyes para decir es una salida de machos? No sé si... Porque antes era los güeyes salen y se van a la cantina, ¿no? Y se chingaban sus cervezas, sus whiskies, sus tequilas, lo que tú quieras, ¿no? Pero todo derecho. Imagínate, así, no, bueno, más bien no me quiero ni imaginar mis abuelos que en paz descansen que vayan al tianguis y vean pitochelas. Y güeyes ahí mamándose una chera de un Sí. eso. O sea, y no por eso te haces menos hombre ni nada, ¿no? Pero a lo que voy... Malboro, ¿cómo los estaría viendo? No mames, no. Los estaría juzgando desde su caballo. Mientras se echa un Malboro. Exacto. Este tema de cómo nos enseñaron a beber, ¿no? O sea, el hombre, pues, se chinga su caballito de tequila o su cerveza sola, cabrón. Nada de que su micheladita, nada. Sí. O sea, a ustedes cuando llegaban a pedir algún cóctel o algo, ¿los veían feo? ¿Los ven raro? Definitivamente. Sí. Aún, de hecho, me han tocado muchos comentarios cuando hablamos justo de, bueno, a ti que te gusta beber y demás, ¿eres hombre de cerveza o eres de los que toman cócteles? Ajá, ¿no? sí, es sí, como... Pues a mí me gustan los cócteles, güey. A mí me maman las piñas coladas, güey. Sí, neta. Sí. Voy a la playa y me mamo pura pinche piña colada. Yo no me importa la cerveza. No. Quiero piña colada, güey. Y te ven raro porque vas con tu sombrillita ahí. Sí, exacto. Pero, güey... Lo estás disfrutando. O sea, ¿por qué tengo que sufrir el amargo sabor de una cerveza que no me gusta por mi cóctel sabroso dulce? Un mojito. Un mojito, sí, una mezcalina. O sea, está... Pero sí está... Sí se llega a juzgar todavía al hombre por lo que llega a tomar, ¿no? Sí, y por cómo lo bebe también. Por cómo lo bebe, sí. Y aparte el hombre es el que debe de aguantar, ¿no? Sí, que bebe mucho. Mides los egos, ¿no? Y a ver quién aguanta más y quién es el Juan Camaney bebiendo y eso. Sí. Salud. Y que además se relaciona con un montón de prácticas de riesgo bien estúpidas, ¿no? Yo bebo mucho y no me afecta conducir, por ejemplo, ¿no? Es más, hasta manejo mejor ebrio. Sí, güey, ese comentario está muy cagado. ¿Yo manejo mejor estando pedo? Ajá. Pues yo sí. No me digas eso, por favor. Creo. Nunca he tenido un accidente de pedo. No, yo sí. Sobrio sí. Sobrio sí he tenido. No, yo no sé, sí trato de no manejar cuando... No trato de no tomar, mejor. Es que designado, pues sí. Pues en general la presión sí existe, ¿no? De destacar, de ser el macho alfa. Y creo que es como, por ejemplo, en especies del reino animal que cuando se ven con
con otro macho, ajá, se picudean, aunque después terminan siendo compas, pero sí hay como esa rivalidad. Y creo que entre hombres, en muchos contextos, es más sana que la rivalidad que llega a haber entre mujeres. Por ejemplo, en un ambiente laboral, en un ambiente, pues hasta de amistad, ¿no? O sea, entre hombres, pues ya mentadas de madre y así, ¿no? Y a lo mejor entre mujeres, o sea, no vamos lejos, el vagón de mujeres y el vagón mixto, ¿no? En el metro, en el transporte. Hay más pedos a veces con las mujeres, con las ¿no? damitas, sí. El pedo de, pues no sé, de cómo todo eso sí recae hasta a lo mejor hasta en el sexo, ¿no? De cuánto dura un hombre y como para algunas mujeres puede, no sé, o cuánto te mide, ¿no? Qué tan grande la tienes para saber qué tan hombre eres, ¿no? O entre hombres, ¿con cuántos has estado? Ajá, igual, claro. Sí, o sea, justo lo que decimos, ¿no? El tratar de sobresalir entre toda la especie, ¿no? Y es eso, y es convertirte en el macho alfa, en el semental, en esa parte, y ahí va, ¿no? Y como dices, ahí va el que pues ya tiene un largo recorrido, ¿no? O ahí va el que, pues mira, nada más no se le arma, o ahí va, y pues también los empieza a catalogar, Pagafantas. ¿no? En base, el pagafantas, ¿no? Exactamente. En base a cómo son en el aspecto muchas veces sexual, ¿no? También. Porque creo que eso también para el hombre es algo muy importante entre hombres. ¿Sabes? El tratar de a veces de sobresalir, o era muy importante, o el tratar de yo soy aquel sotote, ¿no? Sí, y es que ese es un tema bien fuerte. Cuando yo lo vivo, por ejemplo, en terapia y demás, el de construir el tema de la sexualidad es bien importante porque siento que te privas de mucho placer al tratar de encajar en la visión como tradicional de la sexualidad masculina, ¿no? O sea, como que ser preocuparte por la duración de tu erección, por el tiempo, si tienes eyaculación precoz o no, con cuántas personas has estado. O sea, dejas de lado mucho tema de placer, pues estarte preocupando por esos temas más sociales, ¿no? Y creo que es bien importante mucho de eso pues a cuánto estás esto, ¿no? A cuánto renuncias por preocuparte por parecer, por aparentar, por presumir y no disfrutar realmente lo que es tu sexualidad. Sí, ¿no? Y ahí es donde te dicen, pues es que cuando pasa eso, en tu mente empieza a aventar la final, ¿no? México 78, y empieza a ver en tu cabeza ¿no? Y se avientan unos tipsazos, ¿no? En lugar de solo decir, pues háblalo con tu pareja. O sea, sí. Exactamente. O sea, y es normal que pases, ¿no? O sea, pero está muy criticado esa parte, es muy señalado, es muy... mucha burla, o sea, mucha humillación, o sea, porque en muchas ocasiones es mucha humillación el eso. Entonces, ¿cuánto te callas, no? O sea, y qué tal lo mismo, lo vives solo, ¿no? Sí. O sea, lo vives en lugar de poder compartirlo con alguien y decir, tengo este problema, o tengo esto que me preocupa, esto que me está afectando, pues lo vives solo. Sí. Porque si te expresas, pues no siempre es... Pues es que corres el riesgo de que de que te señalen, ¿no? De que se burlen de ti. Y aún así incluso creo que también no quería dejar pasar esa parte que mencionas respecto a veces de la presión de las mujeres en ese sentido. No deja de ser un discurso machista. O sea, es una misma cultura que viene del discurso machista. Porque ¿Cuál? Por ejemplo, la burla hacia el tamaño o hacia la duración o este tipo de cosas. Sí, está construido a base de eso es un discurso machista. Sí, porque lo machista no solo es hacia el hombre, es una cuestión cultural, lo que afecta a todas las personas dentro de la cultura. Pero claro, pues el discurso machista tiene una historia, tiene un origen, tiene un desarrollo pues muy marcado. Tiene un final. Los hombres, ¿no? Ojalá tenga un final así. El patriarcado Ojalá va a tenga un caer. final así. Sí, en tu epitafio del capítulo pasado va a decir, murió tratando de abatir el capitalismo y el machismo, ¿no? Y la inteligencia artificial. y así le vamos a ir sumando, ¿eh? A ver cuántas cosas quieres derrocar. Sí, no, pues así lo voy a intentar hasta que me muera. Me voy a morir en el intento, no me importa. Pues amigos. Amigos. Ha sido Amigos. una bonita plática. Sí. De machos alfa. No. Opresores. Oprimidos. Opresores. Pues sí, amigos, sabemos que la mayoría de nuestros suscriptores son hombres, entonces
¿Qué les parece si nos comparten ahí cuáles han sido sus experiencias en cuestión de cómo vivieron eso de la presión social de ser machos, la presión de su familia quizás? Ahí compartan. Si quieren, ábranse una cuenta así en incógnito. Pónganle un nombre así que nadie sepa. Pero Chuck Norris 1223. Chuck Norris, exacto. Compartan y pues ahí los vamos a leer. Y pues bueno, si quieren, vamos a sus comentarios, los leemos aquí en algún capítulo y pues con gusto. Si quieren que hablemos de otra cosa, hablemos del tema y demás, pues comenten, compártanos. Sí. Sí, escríbanos qué es lo que piensan. Y que también qué es lo que piensan del otro lado, ¿no? O sea, piensen qué es lo que... Piensen qué es lo que piensan. Piensen lo que van a escribir, ¿no? Y después escríbanlo. Es el comentario más sensato que le he escuchado. Piensen qué es lo que piensan. Qué profundo, qué es necesario. Compartan el video, díganos si les gustó, si quieren que hablemos un poco más sobre esto, o de plano no. Pero díganos en los comentarios si les gustó, compártanlo. Sí. Denle me gusta, suscríbanse, la campanita, todo. Pues amigos, solo para terminar, ¿qué les parece si... Pues no sé, yo quisiera solo comentar que como hombres, pues sí vale la pena siempre alzar la voz, independientemente si se trata como de... pues hacer como ese de lo que hablamos ahorita, ¿no? Independientemente de que sea el macho, ¿no? Alzar la voz siempre es importante, y más cuando se trata como, por ejemplo, a lo mejor de defender tus ideas, de defender a los tuyos, de expresar un punto de vista. Creo que pues el ser hombre tiene sus ventajas en ese tipo de cosas, ¿no? Creo que a veces, o sea, sin sonar sexista, pero creo que hay veces que la voz de una mujer puede no ser escuchada tan fácil, ¿no? Y a lo mejor ahí podemos hacer equipo. Y pues si estamos con mujeres... podemos ayudarles. Contáctenos, nosotros les ayudamos. Nosotros resolvemos. No es cierto. Aquí hay hombres que resuelven. No, la neta no. Hombres que resuelven. En veces. Dentro de lo que es posible, sí. Así es, amigos. Pues, que casi nunca. Y exprésense, ¿no? Sí, ábranse. Liberen sus emociones, desestrésense, no carguen con esa presión sobre sus hombros, ¿no? Es bueno, y a veces es bueno llorar, y a veces es bueno hablar, y a veces es bueno gritar, y a veces es bueno emocionarse y ser feliz, estar triste y demostrarlo, ¿no? Porque eso es un pivote que al final del día libera toda esa carga que han traído días, semanas, meses, años, ¿no? Entonces, y sobre todo si tienen a alguien a un lado a quien contárselo, con quien abrirse, pues no duden en hacerlo. Este capítulo has hecho muy feliz a Armando, ¿sabes? Más o menos. Te diré que ibas a decir, este capítulo es auspiciado por M-Force. No, es para el que no. Es para el que quiere más. Exacto. Y nosotros queremos más de sus comentarios, amigos, así que comenten, pues, suscríbanse, campanita, like. Adiós. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye. Saludos. Hasta pronto.